Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. En esa iglesia activa y presente, cómo se ve, cómo se nota una iglesia comprometida. Y en primer lugar me gustaría compartir con ustedes sobre el compromiso de la iglesia local y el primer aspecto, porque una iglesia comprometida vive a Cristo. Y esto se observa en su pureza. En Efesios capítulo 5, versículo 24, leemos lo siguiente: la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia comprometida vive a Cristo, y esto se observa en su pureza. La iglesia está sujeta a Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y el fin de esto era por presentarla como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La misma experiencia que puede y a la cual es desafiada el matrimonio en lo más íntimo de su hogar, de vivir esta realidad, es extraída por la belleza de esta imagen de cómo convive Cristo con su iglesia y su iglesia con Cristo. Una iglesia que está comprometida vive a Cristo y se observa en su pureza. A la luz de ese estado posterior, como leíamos, las bodas del Cordero, ese encuentro fantástico que habremos de tener con nuestro Señor, y basados en el costo anterior, que fue la cruz que nos redimió a cada uno de nosotros, hoy somos desafiados a vivir en esa pureza. Hemos sido y seguimos siendo santificados para ser una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia hacia afuera es un pueblo singular en un mundo plural. Estamos rodeados de un sistema pluralista que acepta varios puntos de vista de Dios, o incluso múltiples dioses. La iglesia se erige sosteniendo que las escrituras reconocen a un solo Dios, ese conocido pasaje allí en Deuteronomio capítulo 6. Y esto hace a la iglesia singular y peculiar a la vez, y también un blanco para el enemigo. Pero también la iglesia es un pueblo absolutista en un mundo relativista. Evidentemente esa primer palabra es una palabra que causa mucho rechazo hoy, pero la iglesia de Dios, viviente columna y baluarte de la verdad, se mantiene, como le decía Pablo a Timoteo allí en su primera carta en el capítulo 3. Dios es la fuente de nuestra moralidad, por lo tanto es tan inamovible como lo es Él. El relativismo moral en nuestra sociedad es lo que impera, es la prédica mundial, es lo que se quiere, es lo que conviene para justificar muchas veces las conductas, los deseos y también las decisiones que se toman a nivel mundial. Y el relativismo moral afirma que la moralidad no se basa en ninguna norma absoluta, más bien las verdades éticas dependen de variables como la situación, la cultura, los sentimientos, la conveniencia, etc. Así que la luz, la iglesia, al ser la luz en la sociedad, expone esta oscuridad, por ser luminaria en las tinieblas, revelando la pureza de Cristo y la corrupción que hay en este mundo. Por eso es tan importante que podamos vivir comprometidos a vivir a Cristo, al ser puros en nuestra vida. Pero también la iglesia hacia adentro enfrenta desafíos con respecto a esta pureza y es desafiada por ella, porque tan seria fue la pureza y la santidad en la iglesia en un principio, que allí Lucas deja registrado por inspiración divina en Hechos de los Apóstoles del capítulo 5, uno de los casos más rimbombantes en la primera iglesia, que fue el caso de Ananías y Zafira, y allí lo pueden consultar, leer, pero es un tremendo pasaje donde el temor de Dios
fue infundido en el pueblo, y el respeto del pueblo por esa reverencia a la santidad de Dios fue muy bien valorada y aceptada, y también lo tomaron como un desafío para la misión que ellos tenían por delante. Miren, hermanos, dice el autor allí en los Hebreos en el capítulo 12, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Para Dios, la pureza en la iglesia local es importante, está en su corazón. Los efectos de un pecado no resuelto, nos dice este pasaje, y especialmente cuando hay un conflicto entre personas, se puede esparcir a otros. Por lo tanto, una iglesia comprometida vive a Cristo y se observa en su pureza, pero también en su propósito. La gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, decía Jesús. Es la meta, es el objetivo de la iglesia local. El ADN de una iglesia comprometida que vive a Cristo en pureza y lleva adelante este propósito para ella, está motivada y movilizada a implementar e inspirar intencionalmente el evangelismo y el discipulado. La primera iglesia palpitó con gran intensidad y entusiasmo el evangelismo y el discipulado, aún en medio de persecución, grandes escaseces y limitaciones. Y observamos en Hechos de los Apóstoles un escenario fantástico, cómo se va desarrollando el evangelismo y el discipulado. Es toda otra charla, una serie de charlas con respecto a este tema tan importante que hace a la vida local. Y hay 4 vocablos que siempre me han gustado, que saltan a la vista cuando uno lee los primeros 8 o 9 capítulos, especialmente allí de Hechos de los Apóstoles. Esos vocablos son añadir, multiplicar, crecer y edificar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, versículo 41, aquel día como 3.000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí leemos en el versículo 47 de ese mismo capítulo. Más adelante, en el capítulo 6, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, esa casta religiosa que se opuso a Jesús y al inicio de la iglesia. Bueno, muchos de ellos estaban acercándose a la fe. Y dice que la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 24, crecía y se multiplicaba. En el capítulo 9 leemos que las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia activa, una iglesia comprometida, que está presente y que vive a Cristo, se observa en su propósito y cómo vive el propósito que Cristo dejó para ella de ir y predicar y hacer discípulos. Pero también una iglesia comprometida que vive a Cristo se observa en sus proyecciones. La primera iglesia, como hemos venido citando, se había proyectado de Jerusalén a Judea, después avanzaron a Samaria y más allá, alcanzando judíos como gentiles, tal como lo había solicitado Jesús. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, ese efecto Ripple, o el efecto dominó, como lo conocemos en español, cuando Jesús les pidió a los discípulos que esperaran en Jerusalén para que recibieran poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, para que fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una realidad que a medida que vamos leyendo los primeros capítulos allí en Hechos de los Apóstoles, lo vemos como una experiencia de aquella iglesia local. Es gratificante observar, y debe ser hermoso para Cristo como cabeza de la iglesia, ver cuando una iglesia local, como la de ustedes, está involucrada en ministerios de alcance, de proyección
que van más allá de lo local, que se extiende a lo regional y también a lo global. Una iglesia que ve y es parte de la gracia de Dios, lanzando, sirviendo, enviando y sosteniendo proyectos misioneros, plantación de iglesias, revitalización de iglesias, envío de misioneros, etcétera, etcétera. Es preciso prestar atención a la iglesia de Jerusalén y Antioquía, allí en Hechos de los Apóstoles, para ver esa dinámica propia del Espíritu Santo proyectando a su iglesia cuando ella se deja dirigir por él. Por lo tanto, una iglesia activa y presente, comprometida a vivir a Cristo, está crucificada juntamente con Cristo y ya no vive para sí, para sus intereses, ni siquiera para sus intereses locales, ni tampoco los individuales, mas vive Cristo en ella, y lo que ahora vive en la carne, como dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 2:20, puede ser nuestro. Lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso cuando se puede observar en una iglesia que vive a Cristo su pureza, vive el propósito que Cristo y el envío puntual que hace a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio y en todas sus proyecciones. Una iglesia activa y presente, comprometida a vivir a Cristo. También valora el servicio. Así como Cristo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros, su pueblo, nos identificamos con Él sirviendo. Servir es una decisión. Y como toda decisión implica determinación, que se establece, crece y fortalece con disposición. Quien quiera servirme, dijo Jesús, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Esto lo dice en Juan capítulo 12, versículo 26. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. La pasión por servir a Dios y el prójimo es una actitud que se construye a diario, es algo personal, pero también algo colectivo como iglesia. Una iglesia comprometida valora el servicio. Y hay un texto allí en Romanos 12, versículo 11, donde observo tres cosas muy bonitas que deberían ser vistas en una iglesia local y obviamente también en la vida individual de cada creyente. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser dirigentes. Y estoy leyendo en la nueva versión internacional. Nunca dejen de ser dirigentes. Parece nunca dejen, la versión 60 nos dice no perezosos. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y una iglesia comprometida valora el servicio, y vamos a ir viendo estas tres cosas importantes que podemos destacar de este texto. Una iglesia comprometida valora el servicio y se va a observar en su pasión. Allí dice el texto, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La pasión por servir a Dios y al prójimo va más allá de arrebatos aislados y de buenas intenciones. La pasión por servir a Dios y al prójimo destierra toda intención humanista y horizontal. ¿Qué quiero decir con humanista? Bueno, sabemos que el humanismo es el sistema de creencias que está centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener en cuenta o tomar en cuenta, inclusive sin aceptar la existencia de Dios y la intervención de Dios. Cuando nuestro servicio está centrado en el hombre, desplazando a Dios y cualquier intervención que pudiera o quisiera hacer Él, lo tendríamos que llamar una pasión humanista, como cualquier persona que no conoce a Cristo, que tiene un espíritu altruista, podría llegar a ser. La pasión por Dios y al prójimo también decíamos que destierra toda intención horizontal. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, a toda mirada y perspectiva por debajo del sol. Básicamente una mirada lineal, sin trascendencia espiritual y eterna. Cuando servimos a Dios,
pensando en esto anterior que he comentado con ustedes, tenemos que tener mucho cuidado cuando servimos a Dios, para examinarnos, como decía el apóstol Pablo, y verificar cuáles son nuestras verdaderas intenciones y cuál es el espíritu que nos motiva a servir a este Dios que adoramos. Cuando servimos a Dios y al prójimo, lo hacemos centrados en su persona, porque somos hechura suya, como dice Efesios capítulo 2, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, anduviésemos un modo de vida. Por lo tanto, la pasión por servir a Dios y al prójimo nace de fuente divina, y de allí es donde también se nutre para poder servir y saber servir diligentemente. Fui a la Real Academia Española para buscar la primera definición para pasión. Hay varias, y la primera dice lo siguiente con respecto a pasión: acción de padecer. Cuando leí esta definición, me vino a la mente las palabras de Jesús a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción. Bueno, una iglesia comprometida valora el servicio, y se observa en ella, y se observa en esa pasión que está dispuesta a esforzarse, a esmerarse y a entristecerse por la causa de Cristo. Es una iglesia que valora el servicio y va a tratar de neutralizar la queja, la crítica, y va a buscar alinearse a los propósitos de Dios, poder honrar a Cristo y servirle apasionadamente. Como leíamos en el texto, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La versión 60 dice fervientes. Y se describe a Apolos, natural de Alejandría, como alguien instruido allí en Hechos capítulo 18, alguien instruido en el camino del Señor, que era de espíritu fervoroso. Fervoroso y ferviente es la misma palabra que aparece allí en el griego, en esos dos textos, que para los líquidos hace referencia a algo caliente que hierve, nos hace pensar en ebullición, y para los sólidos hace referencia a algo que brilla. Y tal como Apolos, si seguimos leyendo en este pasaje, a veces necesitaremos que nos suban la temperatura para purificar o para brillar mejor, un pulido para no perder esa pasión del Espíritu para servir al Señor. En un momento determinado, Aquila y Priscila lo corrigen y lo animan. Habían algunos ajustes que él tenía que hacer a esta pasión que él poseía, pero qué lindo porque lo pudieron animar y también pudieron recomendarlo a otros hermanos. Una iglesia comprometida valora el servicio y se observa en su pasión, pero también en su perseverancia. Leíamos allí en Romanos 12, versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Nunca dejen de servir y de ser diligentes en el servicio a Dios. La perseverancia. La perseverancia en las pruebas nos habla de cómo podemos sufrir con convicción y confianza a medida que estamos sirviendo a Cristo, poseyendo certeza de que Él está al control. Basta con una observación ligera de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, allí de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver una iglesia que está sirviendo y sufriendo a la vez, desde adentro, pero también desde afuera. La perseverancia en las pruebas, pero también la perseverancia en la persecución. Vemos a los apóstoles siendo perseguidos, Pedro, Juan, allí en Hechos capítulo 4 y en el capítulo 6. Vemos a la iglesia viendo esta realidad y orando por ellos. Esteban como mártir en el capítulo 7 de Hechos. Pasamos al capítulo 8, allí de Hechos de los Apóstoles, y vemos a la iglesia ya no solo viendo estas acciones puntuales, sino viviendo de forma generalizada la persecución que era llevada a cabo por Saulo. A uno de los padres de la iglesia, como se les
ha llamado tradicionalmente, lo estaban por quemar vivo, y cuando quien encendía la fogata se acercó para comenzarla, este hermano le dice: ven aquí y prende el fuego ante mis ojos, porque si hubiese temido este momento, nunca hubiera venido a este lugar habiendo tenido la libertad de escapar de él. Perseverancia en las pruebas, perseverancia en la persecución. Una iglesia comprometida valora el servicio y se observa en esta perseverancia. En la perseverancia en los peligros, como lo relata muy bien el propio apóstol Pablo allí en 2 Corintios, capítulo 11. Muchos peligros a los cuales él estuvo expuesto, y él estuvo dispuesto a servir a Cristo y al prójimo, y describió claramente y contundentemente que los peligros habrían de existir y que eran parte de su experiencia de servir a Cristo. Perseverancia también en los problemas, porque van a surgir. Y allí mismo el apóstol Pablo, en ese capítulo de 2 Corintios 11, habla cómo sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias, muchas de las iglesias que él había fundado. El servicio a Dios y al prójimo te expone a la desilusión, al dolor y al desánimo. Pero hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Tenemos la promesa de que el Señor, allí en el Antiguo Testamento, en el Salmo 34, si no me equivoco, libra a sus siervos y no van a ser condenados a aquellos que confían en Él. Una iglesia comprometida valora el servicio y se observa en su perseverancia, pero también en su performance, porque allí el texto de Romanos 12 dice: sirviéndole y nunca dejando de hacerlo diligentemente, siendo diligentes. Es una palabra que proviene del inglés, de mi idioma original, y en español, cuando fui a la Real Academia, me llevé la sorpresa de que existe la definición allí de performance, y es básicamente rendimiento. Y rendimiento es la proporción entre el resultado obtenido y los medios utilizados, o sea, la relación entre ambas. Y bueno, y esto me hacía pensar en la Iglesia de Cristo y lo asombrosa que es. Lo vemos a lo largo de toda su historia y lo hemos podido también disfrutar en nuestras propias iglesias locales. Dios nos ha colocado a la iglesia en una posición especial, Dios ha brindado a la iglesia un poder extraordinario y Dios ha dado a la iglesia un privilegio excepcional. Tú y yo somos siervos del Dios Altísimo, excelso, majestuoso, sublime, perfecto, y Él nos ha otorgado las Escrituras que han sido inspiradas por Él y que son útiles para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que, como siervos, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra en nuestra vida como siervos. Poseemos, por capacitación divina, la oportunidad de servir con gracia, de servir con generosidad, de servir con gratitud, de servir con gozo. Y estos son distintivos de Cristo que observamos allí cuando Él le lavaba los pies a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y son distintivos de Cristo que son expresados a través del pueblo de Dios. Es la iglesia que marcha adelante a un ritmo imparable e imbatible, con un compromiso inquebrantable. Y la performance de la iglesia no está limitada por lo que nosotros somos o podemos hacer o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo puede concretar a través nuestro cuando nuestros corazones están viviendo a Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, allí en el capítulo 15 de su primera carta. Mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando
siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, sean una iglesia activa y presente para la gloria de Dios. Sean una iglesia comprometida, que vive a Cristo y valora el servicio, comprometido con la causa de Cristo, con su persona y con la comunidad de fe que ustedes poseen allí en su congregación. Que Cristo sea glorificado a través de ustedes. Que el Señor les bendiga.